Capítulo 24. La despersonalización del paciente en la atención médica hospitalaria. El inicio de la era de la medicina científica o biomedicina, que se practica hasta la actualidad, trajo como consecuencia la pérdida o erradicación de la calidad de persona de los pacientes, sobre todo en el interior de las instituciones públicas. A continuación, se presentará un ejemplo de esta situación, de acuerdo a un estudio etnográfico realizado por el autor, en el servicio de cirugía plástica de un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México entre el año 2004 y el 2006. Como marco teórico, tenemos que hubo un proceso de evolución. Primeramente contábamos con hospitales con labores de evangelización, que principalmente eran hospitales católicos. A su vez, con el incremento del número de hospitales, hubo un incremento en el número de creyentes. Esto hasta que Benito Juárez expropió los hospitales al clero. Después de la consumación de la Revolución en 1910 y cuando el país se tranquilizó, el gobierno surgido en esta etapa creó diversas instituciones, sobre todo en el área de la salud, siendo los hospitales el eje operativo. Estos fueron la Secretaría de Asistencia Pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. En la actualidad, los hospitales gubernamentales ya no evangelizan a los usuarios, sino que brindan una atención médica científicamente fundada. La atención a Rosa. La historia comienza un jueves por la tarde cuando el Dr. Taibo, R1 de plástica, elabora la historia clínica a Rosa Peña, una joven de 15 años que fue atropellada por un coche que invadió la acera en la que ella caminaba. En las secuelas del accidente presenta una mala cicatrización en la parte interna de la pierna derecha, desde el tercio inferior del muslo hasta abajo de la rodilla. Sin ni siquiera levantar la mirada a Rosa, el Dr. Taibo lee las preguntas del formato y de la misma manera anota las respuestas de Rosa. Cuando termina, levanta la mirada y le dice: «Muéstrame la zona de la cicatriz, descúbrete». Rosa se subió el pantalón holgado que llevaba y le mostró la cicatriz de aspecto irregular y fibroso que tenía. La visión del Dr. Taibo bajó de la cara de Rosa hasta la zona afectada. Su mirada parecía enfocar otras cosas. Veía más allá de la zona de la lesión, cosas que parecían invisibles para el autor. La historia clínica aparecía como un instrumento que recogía información inicial del orden de lo visible a lo invisible, es decir, información de acuerdo a la subjetividad del paciente. En este caso, lo visible lo consideramos como lo verdadero. En cambio, lo invisible pudiera o no ser verdadero. En el servicio de plástica se forman especialistas, ya que es un hospital escuela, y en este caso lo visible, que sería la lesión, sirve para que los adscritos corroboren la calidad de la descripción y la información obtenida por el R1. Lo que era evidente para el Dr. Taibo no lo fue para el autor, debido a los aspectos observables a considerar. Esto quiere decir que para percibir los atributos de los objetos de trabajo no basta el sentido de la visión, lo evidente. Es relativo a un determinado contexto de práctica. El objeto de trabajo en este caso sería la lesión en la pierna de una joven de 15 años, apreciable en extensión y profundidad por una mirada, entrenada por la comunidad del servicio de plástica. El Dr. Taibo acometió lo que la vista del autor no veía y preguntó cosas incomprensibles para su entendimiento. Palpó y presionó distintos puntos de la lesión preguntando si alguna de las maniobras le producía dolor o le dificultaba la manera de caminar. A los cuestionamientos, Rosa le contestó que pues necesitaba muletas para poder caminar. Él guardó silencio unos minutos y después le contestó: «Mira, necesitas una operación, pero no solo porque se te vea fea la lesión, sino porque la piel está cicatrizando mal, y eso va a obstaculizar el movimiento normal de tu pierna. Pero antes de que te operemos nosotros, necesitas ir a rehabilitación, para que empieces a recuperar el movimiento de tu pierna que ha estado perdiendo». El Dr. Taibo volvió a escribir. En un espacio en blanco, al final del formato, describió de manera breve la lesión en términos anatómicos.